Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre, con su amigo, sacerdote y servidor, el Padre Bernardo Moncada. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 3 de febrero. Hoy celebramos la memoria libre de San Blas, obispo y mártir, y San Óscar, obispo. Y yo los invito a que escuchemos la buena nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían, Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían, es Elías. Otros, es un profeta como los antiguos. Herodes, al oírlo, decía, es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel, encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven, pídeme lo que quieras, que te lo daré. Y le juró, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué le pido? La madre le contestó, la cabeza de Juan el Bautista. Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió, quiero que me des ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados, no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajese la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para hoy viernes penitencial, viernes 3 de febrero. Este viernes, mis hermanos, celebramos la memoria libre de dos grandes santos. Primero, San Blas, obispo y mártir, y segundo, San Óscar, obispo. Y antes de entrar de lleno a la perícopa que hemos escuchado en este viernes penitencial, vamos a leer lo que esta revista litúrgica dice acerca de estos dos grandes santos. San Blas fue un obispo de Sebaste, Armenia, por unanimidad del pueblo y del clero. Cuando es desatada la persecución por parte del emperador, se refugió en una cueva. Sin embargo, fue descubierto y martirizado hacia el año 316. San Óscar fue el evangelizador y primer obispo de los países escandinavos, Dinamarca, Suecia y Noruega. Murió muy joven,
hacia el año 865. Estaba agotado de tanto misionar y de tanto trabajar por extender el reino de Cristo, que por intercesión de estos dos grandes santos obispos, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Mis hermanos, y para este viernes hemos escuchado una parte del Evangelio según San Marcos, tomada del capítulo 6, versículo 14 al 29. Es el texto que sigue a la misión de los 12. Pero esta perícopa la podemos dividir a su vez en dos grandes partes. Primero, Jesús versus Herodes, o Jesús y Herodes, y nuestro Señor Jesucristo y Herodes. Y lo segundo, la muerte de Juan el Bautista, que entra dentro de pues esta controversia que se está teniendo entre la figura de Jesús nuestro Señor y este hombre llamado Herodes. Vamos a ver la primera parte, Marcos capítulo 6, versículo 14 al 16, y la segunda parte, Marcos capítulo 6, versículo del 17 hasta el 29. La segunda parte más extensa, sin embargo, es una explicación que da el evangelista San Marcos de por qué Herodes actúa de esa manera. Vea lo que dice, versículo 14. Se enteró el rey Herodes. Recordemos que Herodes era un rey ilegítimo, pero cuando se habla de Herodes tenemos que saber de cuál Herodes se está hablando. Recordemos que existió un Herodes que era Herodes el Grande, ¿no? El Imperio Romano había puesto un judío para gobernar a este pueblo de una manera legítima, que era el rey Herodes, Herodes el Grande. Y este hombre tuvo 3 hijos. Herodes el Grande muere, recordemos, cuando nuestro Señor con San José y la Virgen María estaban exiliados allí en Egipto. Entonces muere Herodes y Dios le manda a decir a San José a través del ángel: ya ha muerto quien perseguía al niño para matarlo. Entonces vuelve, ¿no?, a la tierra prometida, y él se va a vivir a Nazaret junto con su familia. Ese Herodes es Herodes el Grande, el papá. Pero él tiene 3 hijos: Herodes Antipas, Arquelao y Filipo. Son los 3 hijos de Herodes el Grande, y por eso se llaman los tetrarcas, porque ese reino de Herodes entonces se había dividido entre sus 3 hijos. Vea lo que dice: se enteró el rey Herodes, es decir, el hijo de Herodes el Grande, pues su nombre se había hecho célebre, y algunos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos. Por eso actúan en él fuerzas milagrosas, ¿no?, frente a Jesús nuestro Señor. Entonces, cuando el Señor actuaba, predicaba, sanaba, liberaba, extendía el reino de los cielos a través de signos portentosos, entonces la gente decía: es que Juan el Bautista ha resucitado. Otros decían: no, este es Elías. Otros decían: no, este es un profeta como los antiguos profetas. Y al enterarse Herodes les dijo: no, aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. El mismo Herodes creía que nuestro Señor Jesucristo era Juan que se había levantado de su tumba. Yo me imagino el peso psicológico del rey Herodes por haber matado a un profeta como Juan el Bautista de la manera en que lo mató. Y entonces nos explica ahora el evangelista por qué Herodes dice esto. Porque Herodes dice en el versículo 16: aquel Juan a quien yo decapité, ese ha resucitado. Y es importante, mis hermanos y mis hermanas, que nosotros tengamos en cuenta cómo lo mató y lo que nos va a explicar a nosotros el evangelista. Y es muy importante que nosotros tengamos en cuenta esto. ¿Ve? Hoy celebramos 2 santos grandes, obispos, uno mártir, San Blas. San Blas, obispo y mártir, San Óscar, obispo. 2 hombres impresionantes. Y nosotros en la Iglesia Católica celebramos el día en que parten a la casa del Padre, ¿no? Ese es el día en que se celebra, no el nacimiento en este mundo, no. Es el día en que van a la presencia del Señor. Pero hay 3 personas dentro de la liturgia que se celebra el día del nacimiento y el día de su muerte. Esas 3 personas son: primero, nuestro Señor Jesucristo; segundo, la Santísima y la Purísima Virgen María; y tercero, Juan el Bautista. Referente a Juan el Bautista, celebramos el nacimiento de Juan el Bautista el 24 de junio.
y el martirio de Juan el Bautista el 29 de agosto. Y ahora vamos a ver este hombre cómo fue mártir por amor a Dios. Y es de la siguiente manera. Explica el evangelista de una manera muy personal, ¿no? Dice, es que Herodes era el que había enviado a prender a Juan, lo había metido en la cárcel, y le había encadenado en la cárcel por causa de Herodías. ¿Quién era Herodías? Herodías era la mujer de Herodes, pero era la amante, porque vea lo que dice, la mujer de su hermano Filipo. Es decir, Herodías era la mujer de Filipo y Herodes le quitó la esposa a su hermano. Entonces vivían en adulterio. Y dice, porque Juan decía a Herodes, no te está permitido tener la mujer de tu hermano, que Juan era un profeta y el profeta anuncia y denuncia. Y entonces, aunque Herodes quería a Juan el Bautista, pero Juan el Bautista le hablaba claro, no le decía lo que quería escuchar, sino que le decía lo que le tenía que decir verdaderamente por amor a Dios, porque no se puede callar la verdad. Y entonces no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y esta mujer guardaba un odio terrible. Y aquí nosotros vamos a verlo, ¿no? Entonces Herodías lo aborrecía y quería matarle, pero no podía, aunque lo odiaba. Y entonces aquí vemos tres cosas impresionantes que empiezan a entretejerse como una trenza en este relato, que es el odio, la vanidad y la corrupción que se mueve en la época. Y pues hoy en día nosotros tenemos que cuidarnos de esto, ¿no? Hay mucha gente que odia, es un odio que guardan ahí y esperan el momento para dar la estocada final, ¿no? Y terrible eso cuando hablamos del mundo, ¿no? Y el mundo odia, hemos conocido el odio del mundo. Pero más terrible cuando ese odio se incuba en el corazón de las personas que somos hijos de Dios, y sobre todo en los consagrados, en los prelados de la iglesia, cuando guardan un odio en el corazón ahí, esperan el momento y ¡pum! Una orden, una palabra, una carta, alguna cosa para dañar la vida de otra persona. Aquí pasaba con Herodías. Herodías aborrecía, odiaba a el profeta llamado Juan Bautista y le quería matarle, pero vea qué interesante. Pero no podía. ¿Y por qué no podía? Si era la mujer de Herodes, el rey, que tenía un poder impresionante, entonces, ¿por qué no podía? Y escúcheme muy bien, porque es que aquí nosotros a veces actuamos como Herodes, versículo 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero le escuchaba con gusto. Vea qué interesante esto. Yo digo que esta es la fe de los demonios. Esta es la fe de los demonios. Algunos dirán, ¿por qué, padre, la fe de los demonios? Santiago dice, ¿ustedes creen en Dios? Sí, los demonios también. Y tiemblan de miedo. Tiemblan de miedo. Que no solamente es creer en Dios, es creerle a Dios, que eso es lo diferente. Herodes le gustaba escuchar a Juan el Bautista, quedaba perplejo, lo protegía, de una u otra manera lo admiraba, pero lo tenía preso, lo tenía en la cárcel. Y se lo voy a volver a repetir este versículo 20. Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y le protegía, y al oírle quedaba muy perplejo, pero lo escuchaba con gusto. Sin embargo, aunque le escuchaba con gusto, no dejaba que esa palabra bajara en su corazón. Entraba por un oído, le salía por el otro. Tenía este hombre una admiración por el Bautista, no era un hombre santo, un hombre justo. Justo significa un cumplidor totalmente de la ley. Recordemos que Herodes, aunque era un rey legítimo, Herodes era judío. Y eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Y era el rey para la época del pueblo de Israel, de los judíos. Y legítimamente, pero era el rey puesto por Roma. Había sucedido el trono de su padre junto con sus otros hermanos, Arquelao, Filipo y Herodes, los tres hijos de Herodes el Grande. Sin embargo, este hombre le gustaba escucharlo, pero quedaba perplejo porque Juan el Bautista le hablaba con la verdad, le hablaba de frente. Estás en adulterio, estás viviendo mal y no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Sin embargo, vea que este odio que guardaba esta mujer llamada Herodías, llegó el momento en que lo sacó
Y por eso dice el versículo 21, y llegó el día oportuno. ¿Oportuno para qué? Para que esta mujer sacara ese odio y lo pusiera en función en contra de la vida del Bautista. Y lo vamos a ver de la siguiente manera, porque viene la segunda palabra, que es la vanidad, ¿no? Por la vanidad del mundo, por la vanidad del que dirán, entonces se comete un error terrible. Dice, llegó el día oportuno cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a los oficiales y a los principales de Galilea. Entonces nosotros podemos ver, nosotros celebramos el martirio de Juan el Bautista el 29 de agosto. Entonces, digamos que un 29 de agosto Herodes cumplía años y entonces hizo una fiesta bastante grande, ¿no? En ese momento entra la hija de la misma Herodías, que era la sobrina de Herodes, era la hija de su hermano Filipo. Entonces, entra la hija de la misma Herodías, danzó, ¿no? Entonces, una danza bastante sensual, por lo general se muestra en todas las series, en las películas, una mujer moviéndose de una manera sensual. Y le gustó mucho a Herodes y a los comensales cómo bailaba esta muchachita, esta niña. Y entonces el rey Herodes le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré, ¿no? Vea qué promesa tan terrible. Y en medio de esta euforia, entonces va más allá. Y le juró, te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino, porque era el rey de la época. Qué promesa tan fuerte, ¿no? Pídeme lo que quieras y te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Y entonces la muchachita no sabía qué hacer. Y aquí yo veo lo que yo llamo ataduras intergeneracionales, ¿no? A veces como el consejo del papá o de la mamá llega a dañar la vida propia de los hijos, ¿no? Entonces esta muchachita que hubiese pedido cualquier cosa, ella no se imaginaba y le preguntó a su mamá. Entonces dice que la muchachita salió la muchacha y le preguntó a su madre, ¿no? ¿Qué voy a pedir, no? Y entonces en ese momento, en medio de tanta vanidad, la mujer saca el odio que tiene en su corazón. No había podido tocarlo, pero como el rey en ese momento prometió, entonces ¿qué dijo? La mamá, sin pensarlo dos veces, ella le dijo la cabeza de Juan el Bautista. Y es importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Aunque el nombre de la niña no está, ¿no? Entonces nosotros le llamamos a veces Salomé, ¿no? Pero, sin embargo, vea qué interesante esto. La cabeza de Juan el Bautista. Entonces, entrando al punto, apresuradamente, a donde estaba el rey, le dijo, quiero que ahora mismo me des, y entonces le pone su tinte personal, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. A veces decimos nosotros en una bandeja de plata, ¿no? Una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey en ese momento se puso triste. Pero vea lo que es la vanidad del mundo, ¿no? Pero no quiso desairar la causa del juramento y de los comensales. Pues todos los comensales que había invitado este hombre, los magnates, los oficiales, los principales de Galilea, estaba la crema innata, ¿no? La alta sociedad de la época, y entonces la gente estaba esperando a ver si el rey tenía palabra. Y es impresionante, mis hermanos, cómo a veces nosotros cometemos pecados por la presión pública. Yo a veces me pongo a pensar en esto, la gente que comulga en pecado mortal. Hay personas que comulgan sabiendo que cuando comulgan en la misa están cometiendo un pecado mortal, pero comulgan por el qué dirán, ¿no? La muchachita, ¿qué dirá mi papá, mi mamá si no comulgo? El joven, ¿qué dirá mi papá, mi mamá, mis amigos si no comulgo? El esposo, ¿qué dirá mi esposa si no comulgo? La esposa, ¿qué dirá mi esposo o los demás si no comulgo? Y a veces, estando en pecado mortal, se pasa la comunión. Y eso es un pecado personal, pero por una presión social. Y eso mismo fue lo que hizo este rey Herodes. Cometió un pecado personal, pero por la presión social. Un pecado impresionantemente grande. ¿Por qué este pecado impresionantemente grande? Porque este hombre, presionado por la sociedad, por el que dirán, por el que pensarán los demás, entonces pasa por el martirio a uno de los grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, como es Juan, el último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Y entonces al instante mandó el rey a uno de su guardia y con orden de traerle la cabeza de Juan.
Y entonces en ese momento, mis hermanos y mis hermanas, viene la tercera palabra, que es la corrupción, ¿no? Odio, vanidad y corrupción. Odio en el corazón de Herodías, vanidad en la vida de la hija de Herodías y corrupción en todo esto que se está moviendo. Y el que paga al final los platos rotos es el Bautista. Entonces en ese momento el guardia se fue con la orden de decapitarlo, va a la cárcel, lo decapita y trae la cabeza en una bandeja. Y aquí es importante esto, porque vea que Herodes promete a la niña. La niña va donde la mamá y le pregunta. La mamá le da el consejo de que le pida la cabeza de Juan. La niña va donde Herodes con el consejo de su mamá y le pide la cabeza de Juan. Herodes va y ordena al guardia para que le traiga la cabeza. El guardia va, lo decapita y viene. ¿Y qué hace el guardia? Vea qué interesante esto. Dice, y trajo su cabeza en una bandeja y se la dio a la muchacha. A la muchacha. La muchacha recibe la cabeza del Bautista. ¿Y qué hace la muchacha? La muchacha se la dio a su madre, que fue donde verdaderamente salió la orden de matar a este hombre de Dios. Pero vea el ciclo del pecado, ¿no? La mamá aconseja a la hija lo pide, Herodes manda. Viene el guardia, se la entrega a la hija se la entrega a su mamá. Eso es una atadura, mis hermanos, que vemos nosotros así. Y entonces la mamá le da un consejo a la hija actúa mal, y entonces viene la repercusión de ese actuar mal a la hija, pero al final termina donde la mamá. Recordemos la mujer sirofenicia, ¿no? La mujer que va y le dice al Señor, mi hija está malamente endemoniada, y el Señor dice, no está bien quitar la comida a los hijos para lanzársela a los perros. Es decir, el pecado no estaba en la hija, sino en la mamá, que había sido una persona dedicada a la superstición, a la magia, pues venía por allá de Tiro y de Sidón, que eran unos lugares muy dados a la superstición, a la magia, por ser lugares paganos. Sin embargo, vea qué interesante esto, mis hermanos y mis hermanas, que cuando la mujer se arrepiente, la hija queda libre. En este caso le entregan la cabeza a la niña y la niña se la lleva a la mamá, que fue, se lo repito, de donde salió la orden. Y en ese momento, al alterarse sus discípulos, vinieron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Y de esta manera es que nosotros nos enteramos cómo muere el Bautista y entrega su vida por ser profeta, por amor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por amor a Dios. Que ojalá nosotros también seamos consecuentes con lo que pensamos y que nosotros así, mis hermanos, pasemos por peligros, por persecuciones, pasemos a veces, mis hermanos y mis hermanas, por amenazas. No callemos la palabra de Dios en nuestra vida, sino que anunciemos la palabra con amor y con temblor, pero también con valentía, y le pidamos al Señor que nos dé la fuerza para seguir adelante, anunciando a un Dios que está vivo y que está resucitado. Y si nos vemos inmersos en odios, en vanidades y en corrupciones, sabemos que Dios siempre sale ganando. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Que venga a nuestra vida y que traiga consigo a San José, para que San José, que es nuestro protector, también ruegue por nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, luz que ilumina mi vida interior, te adoro. Ilumíname, guíame, fortifícame, consuélame, dime qué debo hacer. Ordéname y condúceme en todo lo que digo y hago. Hazme conocer y cumplir la voluntad divina en lo cotidiano de la vida y descubrir la fuerza espiritual que tiene la palabra del Evangelio. Virgen María, Madre de Dios, ruega e intercede por nosotros. Amén.
Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada para este viernes penitencial, viernes 3 de febrero. Recordemos que hoy celebramos la memoria libre de dos grandes santos, San Blas, obispo y mártir, y San Óscar, obispo. Le pedimos al Señor que por intercesión de estos grandes santos, por intercesión de San Juan el Bautista, nosotros siempre hagamos su santa voluntad a través del corazón de la Virgen María. Antes de irme, mis hermanos, les recuerdo tres cosas. Primero, vamos a estar, si Dios lo permite, en México, Cajititlán, Jalisco, fraccionamiento Tres Reyes, 11 y 12 de febrero, predicando un evento por los enfermos y por los oprimidos. Y los invitamos a todos ustedes a que se acerquen a este lugar. Va a estar muy bonito, así que por favor, no se lo pierdan. Si alguno no puede estar el 11 y 12, recordemos que el 18 y 19 de febrero se abrió una segunda fecha para el mismo lugar. En Cajititlán, Jalisco, vamos a estar 11 y 12 y 18 y 19 predicando la palabra del Señor. Han sido tantas las llamadas, han sido tanto el estupor que se ha creado por este evento, que tocó abrir una segunda fecha, porque ya la primera, la gente no cabe. Así que recuerden, 2 fines de semana en el mismo lugar, porque el que es caballero siempre repite. Lo segundo que les quiero recordar, mis hermanos, suscríbanse a mi canal de YouTube, apóyenme con su suscripción. Recuerden que la meta que nosotros nos hemos puesto desde hace un tiempo atrás es llegar al 1.000.000 de seguidores. Nos estamos acercando a los 500.000. Ya estamos, mis hermanos, por ahí, sobre los 430.000 aproximadamente. Pero necesitamos seguir creciendo para que el Evangelio llegue cada vez más lejos, la buena nueva llegue hasta los confines de la tierra. Pero para eso necesito que usted, por favor, se suscriba a mi canal de YouTube y a todas mis redes sociales que me encuentran en Instagram, en Facebook y en YouTube como Padre Bernardo Moncada. Y lo tercero que los quiero recordar, la campaña llamada $1 para la evangelización. Mis hermanos, apóyenos con su ofrenda. Pedimos lo mínimo, $1 una vez en su vida para la evangelización. Recuerden que estamos construyendo la Granja La Inmaculada y si Dios quiere ya terminamos esta primera parte de este proyecto e iniciamos con la construcción de la Casa Teotocos, que es la casa sacerdotal. Recuerden que necesitamos seguir evangelizando a través de los medios y evangelizar a través de los medios es un poco costoso. No porque cobren la subida a las redes sociales, pero sí producir todo esto es un poco costoso. Necesitamos cámaras, luces, necesitamos una cantidad de equipos que se adquieren con la ofrenda de $1 para la evangelización. Que yo oraré por ustedes, para que el Señor los bendiga siempre al 100 por 1. Algunos dirán, Padre, ¿y por dónde le envío la ayuda del dólar? Ahí en pantalla siempre les dejo las cuentas bancarias, los medios para la ofrenda y hay un medio que me gusta mucho que es PayPal, que es internacional, pero se pueden hacer de una manera muy segura pagos y donaciones. No siendo más, mis hermanos y mis hermanas, yo quiero impartir sobre ustedes la santa bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.